Un domingo especial donde tenemos esta movilidad del Espíritu Santo de recibirnos, de bendecirnos. Qué bueno, qué extraordinario es la presencia de Dios. Vamos a permitir a los niños ir al lugar donde van a ser recibidos por la clase, donde van a recibir la clase, y nosotros nos vamos ubicando allí en ese mismo pasaje de la Escritura donde hemos estado escudriñando verdades importantes acerca de Dios y sobre todo de la deidad. Gloria a Jesús. Estamos en 2 Corintios capítulo 13, los versos finales. Sobre todo estamos en la doxología, que no es otra cosa que la exaltación del Dios Todopoderoso, del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estamos hablando acerca de esas verdades que tienen que ver con la persona del Padre, que dije muy poquito, pero por mucho que se diga siempre será muy poquito, porque se trata de Dios, y Dios es sencillamente infinito. Gloria al Señor. Tenemos entonces ese verso 14 de ese capítulo 13 de 2 Corintios. Cuando lo tengan me dicen amén, porque lo vamos a leer todos juntos. Dios nos permite en algún momento educarnos en la lectura antifonal o en la lectura simultánea y en todo tipo de lectura, porque todo tiene su porqué y es provechoso. Vamos a tratar de que todos usemos la versión 1960, la Reina Valera, que es la más común a todos, la que la gran mayoría tenemos. Entonces vamos a leer esta palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Volvamos en el nombre de Jesús. Vamos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Qué bueno. Que Dios añada paz y vida a nuestros corazones a través de su palabra. Amén. Pueden sentarse en el amor de Jesús. Aunque todo este último párrafo, el saludo final de Pablo, comienza en el 11, se sintetiza en este último verso de 2 Corintios, porque habla de Dios de las tres maneras en que Él se ha revelado. Aunque está nombrando al Señor Jesús de primero, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios, aunque está hablando del Señor Jesucristo de primero, aquí está hablando también de Dios Padre y el Espíritu Santo al final. Aquí está la doxología, que es la exaltación de Dios triuno. Dios se ha revelado de tres maneras y así lo hemos concebido en Jesús. La iglesia cristiana así lo pregona, así lo promueve, así lo asume, así lo asimila. Solo que para entender a plenitud, como algunos quisieran, es sencillamente imposible, porque se trata de esta manera extraordinaria en la que Dios se ha revelado. No por eso quiere decir que la revelación es incompleta, no, la revelación es completa, solo que el entendimiento, el alma, la psique, la razón, siempre va a querer buscar más e indagar más, porque así es la razón del ser humano. Pero vamos a decir algo hoy acerca de la segunda persona de la Trinidad, que nosotros somos los que le damos número, primero, segundo y tercero, no, pero Dios es Dios. Y se ha revelado, sí, en un orden. Primero se reveló como Padre, aunque Jesús en algún momento hizo su participación, me refiero en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando usted vea allí ese pasaje de Josué, cuando iba a conquistar cierta ciudad, si mal no recuerdo, creo que Jericó, se presentó un ángel extraordinario. Ángel por decir que era alguien que venía a traerle un mensaje, pero era una preencarnación del Señor Jesucristo. Una de las tantas apariciones que de seguro quedaron, la mayoría quedó en secreto. No supieron
quién era ese ser. Sin embargo, allí vemos una pequeña pizca de que Jesús se reveló en el Antiguo Testamento de muchas maneras. En este momento sería en el tiempo de la historia, que allí comienzan los libros históricos con Josué. Y también en el Pentateuco vemos presencia de Jesús en un momento que habló con Abraham. Todo esto lo decimos porque las personas que tratan de sectorizar a Jesús o a Dios dicen que el Señor operó aquí, pero el Señor no operó allá. Cuando el Padre opera, opera Jesús y opera el Espíritu Santo. Amén. Cuando opera el Espíritu Santo, opera el Hijo y opera el Padre. Y a manera de enseñanza, de manera de identificarlo, entonces le estoy diciendo todo esto, pero no hay problema. Nosotros creemos que todo lo que es Dios está en el Padre, que todo lo que es Dios está en el Hijo, y que todo lo que es Dios está en el Espíritu Santo. A manera de ser más provechoso con este tema, entonces especificamos la obra del Padre. Por lo general, en casi un 98% de las apariciones y las manifestaciones las hizo el Padre en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo comienza el Señor Jesús, y ese Nuevo solamente duró lo que sería 33 años, porque duró mientras Jesús estuvo en la tierra. Él mismo dijo, necesario es que yo me vaya, porque si no, no va a venir el Espíritu Santo, que va a hacer una obra extraordinaria en ustedes, que el Padre la ha reservado para ese momento y para ese tiempo y de esa manera, a través del Espíritu Santo. Porque el Padre la pudo haber hecho, Jesús la pudo haber hecho, pero en el orden y el respeto y en todo esto que se llama la deidad y lo que es la unidad entre ellos, entonces así quedó el asunto. Fíjense, Jesucristo va a ser la figura preponderante del Antiguo Testamento, o mejor dicho, del Nuevo Testamento, en esto lo que se llaman los escritos del Evangelio, el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Allí se va a ver reflejada la obra de Jesús en persona, porque ustedes saben que el Padre hizo su obrar y hacía su aparición en fuego, en como Él quisiera, pero ahora en Jesús la hizo en persona, de carne y hueso. 33 años estuvo Jesús ministrándole al ser humano, y eso bastó. ¿Sabe todo lo que se ha escrito, se ha dicho y se ha experimentado de Jesús? Tantas y extraordinarias cosas, que uno de los que lo vio en vida y experimentó su palabra, experimentó su toque, experimentó muchas de las cosas, dice que si él hubiese tenido el propósito de escribir libros de Jesús, de lo que él dijo y hizo, no cabrían en la tierra, porque no habría espacio. Así de grande es el Señor Jesús cuando entramos a indagar su palabra desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva eterna, que fue el caso de Juan. Juan es el escritor de los evangelios que es extraordinario, es único, porque él, desde una perspectiva teológica y profunda, revela la figura del Señor Jesús. Por eso se halló con este dicho en su mente de que no podía escribir todo lo que Jesús dijo y hizo, porque él no tendría espacio en la tierra para poner los libros. Entonces, fíjense, vamos a hablar de esa segunda persona de Dios, que es Jesús. Y ustedes y yo sabemos gran parte de cómo Él entró a la tierra. ¿Cómo vino Jesús a la tierra? A través de la Virgen María. Pudo haber sido la Virgen Bernarda, la Virgen Antonia, pero el Señor escogió a la Virgen Miriam, que es el nombre más ideal para ella, solo que el catolicismo romano se adelantó en los tiempos y estableció como un formato la Virgen María por el nombre que ellos querían tener, para que fuera más latino, más sonado, al punto de que es imposible que usted no tenga en alguna de su familia una persona que se llame. ¿Cuántas María hay aquí? Muchas, porque es un nombre que lo han tomado incluso para eclipsar la forma de María y hacerle. Y ustedes saben que no estamos de acuerdo con el romanismo, porque ellos han llevado a toda la figura de los hombres y mujeres de Dios a la idolatría, prohibido en la Biblia, y está en la Biblia que ellos manejan. Pero a ellos no les importa la Biblia, a ellos les importa lo que dice el hombre. Por eso la autoridad de este tipo de grupos en el mundo radica en el hombre. La autoridad de nosotros no radica en el hombre. ¿Dónde radica nuestra autoridad? En lo que nosotros tenemos, en Dios y en la Biblia. En la Biblia. Nosotros, la autoridad en la cual nosotros nos remitimos, a la cual obedecemos, es a la palabra de Dios. Bueno, Jesús estuvo y vino de esa manera, a través de esta mujer, una mujer judía, entregada a Dios, pobre en cuanto a que no era una mujer pudiente, pero eso no le importó a Dios para traer a su hijo, porque Dios siempre busca un corazón que sea conforme a su voluntad. Si aquí hay alguien
que tiene un corazón que le dice a Dios que quiere ser de utilidad, Dios lo va a escoger, no importa lo que usted haya pasado, lo que le hayan hecho, lo que no tenga o lo que pueda tener. Si usted tiene ese corazón acorde a la voluntad de Dios, va a ser usado por el Señor. Porque Dios no hace distingo de personas, Él siempre busca un corazón contrito y humillado. Entonces, Jesús vino naciendo de esa manera. Pudo haber venido prendido en fuego o aparecer en una piedra, aparecer en el mar, aparecer como quisiera, porque Él es Dios y todos los elementos los domina. Pero el Señor se sometió al elemento más enclenque, más débil de la tierra, el elemento humano. Y vino de la manera extraordinaria, formándose en el vientre de aquella mujer, para que ninguno de nosotros tengamos desventaja al decir que yo no puedo seguir a Jesús porque Él es extraordinariamente imposible de seguir. Jesús se sometió a los rigores de lo que sufren los seres humanos y por eso nació como todos los mortales, abriendo por allí, en esa parte baja de la mujer, en su órgano reproductivo, saliendo por allí. Y entonces el Señor vino a tener vida humana y a respirar el aire de esta tierra. ¿Cuánto tiempo tuvo Jesús? Aproximadamente 33 años y medio sobre la tierra. Por ahí dicen que la gente que Dios usa y la gente buena que está en la tierra se van temprano a la eternidad. Y Jesús es un ejemplo de ello, muy joven, ni siquiera si entramos en la horma de los judíos siempre, ellos calculaban la madurez de una persona a partir de los 40 años. Por eso es que la mayoría de los judíos se casan a la edad de 40 años. Diferente a nuestra cultura, que los niños con 10, 11 años se quieren casar. Y una niñita de esa que escucha música y anda por allá a las buenas del tiempo, dice que tiene 15 novios. Pero 15 novios en un municipio, en Puerto Cabello, porque cuando va a otro dice que tiene 10 por allá. Y tiene una mente y una vida promiscua porque no hay sentido, y el propósito de Satanás en estas culturas muy abiertas y muy consumistas y muy enclenques es destrozar un valor extraordinario que se llama el matrimonio. Los judíos no, los judíos ya a la edad de 40 años donde ellos piensan en hacer vida porque se supone que el hombre está entrando en etapa de madurez. Por eso es que los padres deben tener mucha paciencia con los hijos que se casaron a 16, 17, 18, 21 años siendo inmaduros. La gran mayoría ni siquiera se comporta como esposo o como esposa porque quiere vivir la vida de un superhéroe salvando gente por ahí en la calle estando casado. Entonces los judíos tienen a bien esto, y el Señor Jesús rompió todo este orden en el sentido que ya a los 12 años se empezó a destacar en la palabra porque era el propósito fundamental de comunicar las verdades del cielo a la tierra, y no desaprovechó ninguna oportunidad, aunque Él esperó hasta la edad que el cielo señaló para comenzar su ministerio, y cuando se bautizó era el momento. Dice el escritor que era como de edad, ¿de cuántos años? Cuando fue bautizado, como de edad de 30 años. Habían pasado 3 décadas sobre su vida, y entonces Él hizo y estableció que ese era el momento para darse a conocer. Fíjense, el escritor a los hebreos, que quiero pasar aparte de esta escritura de 2 Corintios capítulo 13 verso 14, también quiero que tengan como referencia un verso extraordinario de la Biblia que nunca se le debe olvidar y que debe estar plasmado entre los versos que están grabados en su espíritu. Me refiero a Hebreos capítulo 8 verso 13, o al revés, vamos a ver. Sí, 13 verso 8. Hebreos capítulo 13 verso 8, que es un verso muy conocido, pero quiero que ahora, hablando de esta segunda persona de la Trinidad, tengamos a bien ver a Jesús en 3 tiempos. Dice esa escritura: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La versión 1960 dice y por los siglos. Allí el varón la leyó y por siempre, pero por los siglos, por siempre es lo mismo. Ok, entonces Jesús en 3 tiempos. Vamos a ver a Jesús en 3 tiempos. Según esta escritura, el Hijo de Dios que se reveló de manera extraordinaria al hombre, viviendo entre nosotros, este escritor dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto habla de que Jesús no es un ser humano
corriente, que es Dios mismo. La teología, las verdades de Dios, los estudios profundos acerca de Jesús, concluimos, y nosotros repetimos porque es verdad, que Dios en Jesús, o Jesús, es 100% hombre y 100% Dios. Por ejemplo, cuando vemos al Jesús de ayer y al Jesús de hoy, lo podemos contemplar como un ser humano. Pero cuando vemos el Jesús de los siglos, ¿cómo lo debemos y podemos contemplarlo? Como Dios. Como Dios. Entonces fíjense, hasta el mismo nombre de Jesús lleva implícito la verdad de que Él es hombre y es Dios. Por eso la palabra referida para Él, el nombre de Él es Jesucristo. Jesús, nombre humano, que significa Salvador, y Cristo, el que fue enviado. Hay una composición en el nombre de Dios. Para los que les gusta estudiar los símbolos y las cosas que predominan en la Biblia, hablando acerca de la estrella que está en el escudo de la bandera hebrea hasta el sol de hoy. La bandera hebrea es una bandera blanca con una franja azul, casi en el borde final, arriba, superior y posterior, y en el centro tiene una estrella. Esa estrella es como una estrella pintada, plasmada, es una estrella entretejida, porque ellos tienen el propósito de que son dos triángulos unidos, uno mirando hacia arriba y otro apuntando hacia abajo. Ellos dicen que el Mesías es la unión de Dios con la tierra, es la unión del hombre con el cielo, y entonces en Jesús es la máxima expresión de eso. Jesús es el único puente que une al ser humano con el Padre. Por eso nos vamos a meter en el lío con la religión, y donde están los grupos religiosos y fanáticos que creen que los hombres pueden ser dioses, como el catolicismo, y para ustedes contar, ellos endiosan a María, ellos endiosan a Pedro, ellos endiosan a Juan, ellos endiosan a todos los hombres que les dé la gana, pero nosotros sencillamente al único que reconocemos como Dios es a Jesús. Y es el único puente que existe entre Dios Padre y nosotros los seres humanos. Entonces esta bandera judía, esta bandera hebrea, estos ángulos entrelazados, indican la unión del cielo con la tierra. Y Jesús es la máxima expresión de esa estrella. Por eso ellos toman la estrella como símbolo. Ellos no reconocen a Jesús, me refiero al hebreo, pero ya la Biblia decía que Jesús es la estrella de la mañana, y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo es una verdad extraordinaria, porque una estrella refleja luz, y en este caso, como ellos lo tomaron como símbolo, refleja la unidad del cielo con la tierra. Entonces Jesús, vamos a hallar esta dualidad, que Jesús 100% Dios y 100% hombre. El Espíritu Santo es 100% Dios y 100% hombre. El Padre es 100% Dios y 100% hombre. No, solamente Jesús. Por eso es la figura a la cual nosotros siempre nos referimos para adorar y bendecir al Padre y acercarnos a Dios. El modelo a seguir para todos los hombres que pisan la tierra es el Señor Jesucristo. Moisés, un hombre loable, un hombre extraordinario, y si empezamos a hablar de profetas, patriarcas y grandes hombres y mujeres de la Biblia, hay múltiples, pero ninguno de ellos es el modelo a seguir en perfección, porque solamente eso quedó al unigénito Hijo del Padre, al Señor Jesucristo, al cual usted y yo seguimos y amamos. Y aunque es Dios, nunca dejará de serlo. Él te puede atender como un amigo. Esto es lo que la gente no concilia, y es el que el predicador y el maestro debe tener mucho cuidado, porque la gente a veces se plasma una idea de que Jesús es Dios y que es inalcanzable, y a veces algunos lo hacen tan humano que sencillamente es el chamo, como lo dicen los malandros. No, Jesús es el chamo, es mi brother. Y está bien, porque ellos se mueven en ese mundo y no saben referirse con cosas importantes a Dios. A medida que van siendo educados en la palabra, van cambiando su vocabulario, porque nunca cambiaría nada si no se cambia de manera interna. Y cuando Jesús se hace interno en la vida de una persona a través del Espíritu Santo, entonces la persona empieza a cambiar su pensamiento acerca de Jesús. Y el mejor pensamiento acerca de Jesús no es el que tú quieras ni el que yo quiera, sino el que dice la Biblia. Ese es el pensamiento que usted y yo debemos tener de Jesús. Por eso siempre tendremos a bien sacar el momento para estudiar la palabra.
Y algunos han visto, es mi pasión estudiar y enseñar la palabra los días lunes. Algunos un poco se quieren marchar porque creen que es un cálculo de 2 horas. Yo puedo estar enseñando 4 horas y al que quiera se va, no importa. Pero esta es la pasión y el mandato que Dios me ha enviado a hacer. Y ustedes hacen bien si entienden esta visión y se someten a esta palabra, porque no va a ser siempre, pero va a ser el momento, y este creo que es el momento. Así que nadie me cuantifique las horas del estudio de los lunes. Y si se prende la célula, duramos 30 minutos, esa es célula. En el culto de la calle duramos 1 hora y media, ese es culto de la calle. El estudio puede durar, según Dios, y puede ser, y el que se quiera quedarse acá, porque va a haber una sintonía en el espíritu. Puede haber un estudio, y se lo estoy poniendo como reto, y es posible que en algún momento suceda, que empecemos a estudiar a las 4 de la tarde y nos den las 4 de la mañana. Y el que se quiera ahí se va, porque eso siempre va a ser así, pero estoy seguro que el que entiende el momento y lo que está pasando se va a quedar y lo va a entender. Ahora bien, hablando del estudio acerca de Jesús, entonces estoy diciéndole, y usted debe anotarlo, si tiene una mente corta, tenga un lápiz grande y un cuaderno pequeño, y anótenlo en un cuaderno. Que Jesús es Dios y se manifestó, tiene 2 naturaleza implícita allí en él. 100% y 100%. Entonces aquí este escritor dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como yo estoy en este lado de la historia, ya Jesús pasó para mí como humano, ya no está en la tierra. Él se fue a los 33 años y medio al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y aunque hablo con Él y lo conozco, Él no está físicamente acá, aunque en el momento que Él quiera Él lo hace porque Él es Dios. Pero guardando ese respeto que el Señor tiene, que lo ha hecho, o esa forma en que Él estableció, entonces el Señor se marchó. Y yo estoy de esta parte en la historia, estoy en el siglo XXI, en el año 2023, hoy es 8 de mayo. Estando acá hablando de Él, entonces yo puedo hablar, cuando dice Jesucristo es el mismo ayer, yo puedo hablar de Jesús histórico, de la historia que habla de Jesús. Porque algunas personas pretenden, estudiosos de los temas humanos, que Jesús no existió, que Jesús es una figura inventada, ficticia, del ser humano, de aquellos que se hacen llamar cristianos. No, la historia registra que Jesús vivió en la tierra. Y los lentes fehacientes y contundentes de la historia es la arqueología y lo que se escribió de esos tiempos. Y quizás si se escribe solamente desde la fuente y desde la perspectiva cristiana, hay mucho para dudar, pero como se escribió de mucha perspectiva y de muchas mentalidades, sobre todo los historiadores judíos y los historiadores romanos que no eran creyentes, escribieron acerca de Jesús. No le convino escribir mucho acerca de Jesús, pero una simple pizca y referencia a Jesús bastó. Uno de los personajes más extraordinarios de la historia judía es Claudio Josefo, un judío que estuvo en las 2 aguas del judaísmo, estuvo como judío y estuvo como romano. De hecho sirvió en un tiempo a su pueblo y luego se pasó a los romanos, e incluso fue llamado traidor por la gran élite que peleaba en ese tiempo contra los romanos. Él escribió muchas referencias acerca de Jesús, cosas extraordinarias, y él no era cristiano, como algunos tratan de cristianizar a Josefo. Josefo es un historiador judío y romano, adquirió también la nacionalidad romana y escribió desde ahí, y como él otros tantos que ni siquiera tuvieron nada que ver con el judaísmo del puro orden romano o griego, sencillamente hablaron y hicieron referencia también a Jesús, porque Jesús sin duda alguna también es una figura histórica, que algunos piensan que al ponerle figura histórica lo estoy relegando y lo estoy minimizando. No, estoy hablando en la forma en que el ser humano entiende los temas, y para decir que Jesús vivió, entonces la historia es el lente oportuno para hacerlo. La arqueología habla acerca de lo que Jesús vivió en los lugares donde Él estuvo, las cosas que Él hizo, y he escrito lo que Él dijo y también lo que Él hizo, pero queda plasmado en letra, en tinta y papel. Ese Jesús histórico entendemos que visitó ciudades físicas, hizo cosas extraordinarias en esos lugares, al punto de que una vez que el catolicismo en el año 300 de la era cristiana tomó esos lugares, los cristianizó y creó esos lugares como lugares sacros y santos. Por eso usted va a ver muchos lugares en Israel, en Grecia, en muchos lugares donde fueron después, en este caso a los griegos que fueron los discípulos del Señor, lugares que fueron tomados para hacer referencia a Jesús. Sobre todo todos los lugares que tienen que ver con Jesús, según la cristiandad tradicional, están allí en Jerusalén.
Belén está en Israel, el Calvario está en Israel. Y múltiples lugares históricos hasta el sol de hoy están allí en esos lugares de la geografía judía. Jesús sin duda alguna tiene una identidad histórica. Como personaje que vivió en ese tiempo, marcó la historia de esos hombres. Algunos lamentablemente no los marcó para bien, los marcó para mal. Pero no fue que él le hizo mal, sino que hablando él de las bondades de Dios, ellos le contradijeron, ellos se opusieron, y el que se opone a Dios es del diablo. Eso va a ser siempre en cualquier lugar donde se pregone, sea en abundancia que se hable de Jesús, o sea lo mínimo que se hable de Jesús, va a haber la misma mentalidad en el ser que oye y que escucha y que está allí presente. Algunos van al versar negar a Dios y otros lo van a aceptar. Eso va a ser una ecuación siempre, nunca dejará de ser así mientras el Señor esté todavía en la parte invisible para el gran común del hombre, para el gran común de la tierra. Entonces el Jesús histórico estuvo ayer. ¿Qué hizo el Jesús de ayer? Aparte de predicar, de hablar una palabra extraordinaria que entraba en el corazón del individuo y le mostraba su condición de pecador y que necesitaba al Dios del cielo, él hizo obras extraordinarias, milagros extraordinarias, señales que dejaron claro de que él no venía de una fuente humana. Al punto de que algunos que se rindieron a él de la parte religiosa, uno llamado Nicodemo, que está narrado en el capítulo 3 de San Juan, él dice que sabemos que has venido de Dios porque nadie hace y dice lo que tú haces y lo que tú dices. Y ellos decían mucho y hacían también, pero en comparación al Jesús histórico, nadie hizo las obras extraordinarias que él hizo en la proporción que él la hizo y de la manera que él la hizo. Al punto de que un hombre se acercó a él y le dijo: Señor, mi criado está enfermo, si tú dices la palabra, mi criado sana. Y el Señor ordenó a través de esa palabra y el criado fue sano. Y el criado estaba por decir en Valencia, en Maracay, quizás en Caracas. Y fue sano cuando el Señor dio la palabra. Cuando los discípulos estaban asustados en la barca y estaban a punto de perecer, el Señor desde una parte seca de ese lugar caminó sobre las aguas. ¿Qué pensaron ellos al ver a Jesús de manera instantánea? ¿Qué piensa un hombre cuando se ve que alguien flota sobre el aire o que alguien se mueve en el fuego o en el agua? Lamentablemente siempre piensa algo negativo, y los discípulos no escaparon de eso. Dijeron que era un fantasma. Estamos viendo un espejismo. Y era Jesús, caminó, se acercó quizás a 5, quizás a 4, quizás a 10 metros de la barca. Ellos podían oír, a pesar del viento y de las olas que se batían sobre la barca, que el Señor le dijo: soy yo, no tengan miedo. Y uno que estaba allí, que estaba bien asustado al principio, pero cuando oyó que era Jesús, se llenó de valentía, llamado Pedro, le dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya. Hay que ser valiente. Y este hombre por eso fue escogido, porque se parece a muchas personas que son muy efusivos. Y él era interactivo, él siempre estaba a la vanguardia. Decían: este hombre es malo, hay que matarlo. Pero espérate. Este hombre es bueno, hay que darle regalo. Espérate. Él en este caso acertó, porque dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya. No sabemos si asustado, si brincado, si saltado. Lo cierto es que él fue el que le dijo. No sé dónde estaba Mateo, no sé dónde estaban los otros, no sé dónde estaban, pero Pedro estaba allí y le dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya. Entonces quiere decir que cambió la mentalidad de que eso que era un fantasma, ahora él cree que es Jesús. Quizás los otros no cambiaron la mentalidad. No, Pedro es un fantasma, yo me quedo bien agarrado en esta. Yo prefiero morir ahogado que un fantasma me ahorque. Porque es la idea de la gente cuando ve un espíritu, que los espíritus lo van a dejar sin aliento y lo van a matar. Y en verdad Satanás opera de esa forma, pero no siempre. En este caso Pedro, dice la escritura, que se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Ahora bien, ustedes y yo de repente, y las películas que han pasado, ven un mal calmo, quizás un vidrio que ponen para que el hombre camine sobre. Pero si entendemos lo que está pasando, el momento dice que las olas se golpeaban sobre aquella barca, que casi la rompía. O sea que había una tormenta. O sea, caminar sobre, porque si yo camino aquí sobre los planos y no hay problema, yo sé dónde voy pisando. Pero si veo que el mar se me mueve y veo una ola aquí, baja allá, hay problema. Pero el que tiene fe camina sobre el mar en cualquier forma y manera. Pedro caminó porque el Señor le dijo: ven. Ya no va a caminar en su impulso. Ahora hay una palabra que le está diciendo: ven. Así es y debe ser. El Jesús histórico nos enseñó todo esto, que tú y yo debemos siempre caminar en su
palabra. Por eso es necesario que usted sepa lo que él dijo. Ahora bien, él dijo de manera general muchas cosas, pero vamos a ver qué concierne a ti, a tu caso, a tu experiencia, a tu mentalidad, a tu forma, a tu día hoy, porque Jesús de ayer es el mismo, así lo dice. O sea que el Jesús histórico lo podemos estudiar en la historia, pero como es Dios, está hoy presente en medio nuestro. Y la cuestión es que está calibrando la mente de cada uno de los que estamos aquí, empezando por mí y por todos los que estamos acá y los que están sentados en cualquier lugar donde se pregone la palabra. Él está escudriñando su mente. Y vas a tener el mismo comportamiento que han tenido todos los hombres que se han acercado a Jesús. O crees en Él o no crees. Eso va a ser siempre. Eso no lo puedo cambiar yo, ni lo puede cambiar nadie. Eso lo cambias tú si es el caso que fuera negativo. Yo quiero creer que todos los que están aquí creen que Jesús está en medio nuestro. Y que no es necesario de que yo haga una oración por un enfermo para que usted reciba salud. Si usted lo ve como Jesús histórico, usted va a decir, si Jesús estuviera aquí, si el Señor estuviera por allá, si yo hubiese estado allá, lo está viendo como Jesús histórico y está bien, pero estás desfasado en el tiempo porque tú y yo estamos viviendo y coleando hoy aquí. Y la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Nos va a atender a la eternidad, pero a nosotros nos conviene entender que nos atienda ahorita, y Él lo puede hacer. Entonces este hombre hizo caso a Jesús, que le dio la palabra ven, y Pedro empezó a caminar sobre el mar. Empezó a caminar sobre el mar embravecido. Es posible que cuando Jesús da la orden ven, el mar también dijo, quiero ir a Jesús. ¿Y cómo voy a Jesús? Voy a aplanarme, voy a dejar que el viento deje de soplar sobre mí. Y se aplanó y se calmó todo ese mar embravecido. Y Pedro empezó a caminar. Pero ¿qué sucedió cuando Pedro caminaba sobre el mar? Que empezó a perder la fe. Típico de cualquier ser humano que puede tener un grado de fe hoy y mañana pudiera tener una fe débil. Dios nos atiende y nos ayuda en cuanto a eso, pero qué triste para él que se le fue la fe en medio de un mar que estaba muy fuerte para ahogarlo. También algunos dicen que Pedro como que disminuyó en fe porque quería que Jesús lo abrazara, porque así sucedió. Una vez que Pedro ve que se está hundiendo, que algunos dicen gráficamente, la idea es que cuando el Señor lo llama, él estaba viendo a Jesús y él dejó de ver el mar. Pero llegó un momento en que empezó a ver que estaba flotando sobre el mar, algo que era extraordinario para él, quizás pasándole el tiburón por debajo, quizás algo estaba pasando y él empezó a ver aquella maravilla y dejó de ver ¿a quién? A Jesús. Y la Biblia dice que debemos poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Él absorbe la fe del creyente. Así que les he dicho y repetiré siempre, usted y yo no pongamos la mirada en ningún hombre ni mujer. Todos los hombres que le sirven a Dios son dignos de ser imitados, respetados y ayudados. Pero yo no puedo creer en ningún hombre ni ninguna mujer como mi Salvador. Así que nadie ponga la fe en ningún ser humano acá creyendo que Él le va a salvar o le puede sostener. Los hombres fallan y hierran, pero Jesucristo no. Pedro hubiese tenido su mirada fijo en Jesús, hubiese llegado a los brazos de Jesús y quizás tomados de la mano, quizás suelto, quizás no sé, porque Pedro era inventor, posiblemente Señor, si camino sobre el mar también me puedo deslizar sobre ese piso de mar para llegar más rápido a la barca. Alguna ocurrencia le hubiese sucedido, pero no hubo ocurrencia, hubo que se estaba hundiendo y él sentía de que ese mar ya no estaba en el control de los elementos naturales, que era algo extraordinario que estaba pasando, y él dice, si me llego a hundir perezco, porque de seguro Pedro sabía nadar, porque si no, no se mete a pescador. Allá en aquel tiempo no habían seguros como ahora. El seguro era, si no sabes nadar, no pesca. Y si sabes nadar, pesca. Y si sabes nadar y luchar contra todo lo que te venga. Bueno, Pedro se estaba hundiendo y pensó que se iba a ahogar. Y le dice al Señor, que dice la historia, del cual hablan los escritos de los evangelios, que el Señor se acercó a él y le tomó. Pedro clamó y dice, Señor, sálvame que perezco. Clamó al Señor. Y el Señor lo tomó y pudieron entrar en la barca. El Jesús histórico hizo todas estas cosas. Quedó plasmado allí. Nosotros lo creemos sin mayor tipo de esfuerzo, aunque hay múltiples Biblias y múltiples formas. La gran mayoría habla siempre en el mismo tono, respetando a la figura de Jesús y mostrándolo como un ser que estuvo vivito y coleando. La historia lo demuestra, el punto de que hay muchos documentos que ahora la nueva era ha venido desde el siglo, ya a finales del siglo XX, y ahora en el siglo XXI, en la nueva era ha venido y ha querido destruir todos los materiales que hablan acerca de Jesús de manera histórica.
al punto de que ya no se quieren referir a la historia, a algún evento importante como antes de Cristo y después de Cristo. La nueva era no quiere eso. No quieren nombrar a Jesús por ninguna forma ni de ninguna manera. Igualmente, cuando ahora las fiestas de Navidad, en los tiempos de los años 80, 90, antes de que la nueva era nos invadiera como nos invadió ahora, se decía feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ahora, como dicen, felices fiestas. No quieren nombrar feliz Navidad porque Navidad es nacimiento de Jesús. Y la nueva era ha hecho recorrer, y en todos los elementos, documentos, adornitos, todo lo que viene de la nueva era va a denigrar cada día más la figura de Dios y de Jesús, porque ellos no quieren esto, porque ellos tienen un plan bien orquestado desde la misma fundación del hombre. Cuando el hombre pecó, Satanás empezó a establecer la línea de pensamiento para el ser humano. Así que si usted tiene la buena costumbre de celebrar las Navidades, por lo menos diga feliz Navidad, porque si se está celebrando en la Navidad. Feliz nacimiento de Jesús, si usted lo puede traducir, se lo traduce. Pero no ponga queriendo entrar en el boom del momento, felices fiestas, porque eso es denigrar a la fiesta o al cumpleañero, a Jesús. De hecho, ya vino el gordo barrigón vestido de rojo con un saco y echó a perder la fiesta. Y quieren más, quieren traer un duende, quieren traer a un soldadito, quieren traer a todos los que quieran, hasta el reno. El reino es más importante en cierta cultura que Jesús. Pero ese es el boom de la nueva era. Eso no lo detiene nadie. Eso es lo que usted y yo debemos hacer, es vigilar dónde está la nueva era para no contaminarnos, porque son sutilezas y venenos que ellos riegan en cada comida muy deliciosa. Y aquel que estudia la palabra puede discernir los pensamientos de Satanás a través de las múltiples formas que él tiene ahora con este lente y con esta forma extraordinaria para la humanidad llamada la nueva era, que ellos piensan dominar el mundo entero. Ya lo están haciendo, son los más ricos de la tierra, las 40 familias más ricas de la tierra que sostienen el globo terráqueo y crean crisis cuando quieran, guerra cuando quieran, y las desalman y las almas. Este tipo de personas tienen esta mentalidad porque son la base del reino del anticristo. Están ya en el mundo. Bueno, volviendo a Jesús, al Jesús histórico, que hay mucho que decir de él. Bueno, Jesús hizo muchas apariciones y muchas cosas extraordinarias. El Jesús humano, el Jesús histórico, él se enojó. Jesús se enojó. Sí, Jesucristo se enojó. Es un pensamiento que yo tengo, es una traducción que yo hago, no es la historia que lo registra. ¿Se acuerdan cuando él fue al templo? Él fue en muchas ocasiones al templo, pero hubo una extraordinaria días antes. Se cree que la semana antes de ser crucificado, él fue que hizo este acto, que entró al lugar del atrio donde se le permitía entrar a todas las personas. No fue exactamente en el templo adentro, en el atrio. ¿Qué tenían la gente de ese tiempo? Los que regían la religión judía en ese tiempo en el atrio tenían un comercio. Era como un mercado libre. Así como el mercado libre de Tejería, y ahora se mudó para Santa Cruz, porque el mercado era de esa forma. Ellos tenían un mercado allí y la mercancía que se vendía era todo de orden religioso. Y ellos habían dispuesto una sola moneda. No me vas a pagar con la moneda que tú quieras, vas a comprar la moneda del templo, porque así crecían más su tesoro. Y ellos tenían allí, en el atrio del templo de Dios, tenían una cueva de ladrones. Parece que la película de Ali Baba y sus 40 ladrones empezaron allí, porque ya estaban todo ese poco de árabes también que querían entrar al templo y no lo dejaban. Entonces Jesús, cuando entra allí, dice que vio que habían hecho, era un comercio del lugar más extraordinario. El atrio se supone que es el lugar donde yo espero, viendo que el sacerdote salga, ofrezca mi sacrificio, reciba mi ofrenda. Yo debo estar en una expectación de adorar a Dios, pero si hay un comercio, yo no estoy pendiente de ningún Dios. Yo quiero saber cuánto vale esta paloma, este chivo, este camisón, cuánto vale lo que venden allí. Yo quiero comprar, porque también estoy seguro que algunos iban a comprar allí para luego revender. Esto de que tú eres más duro, como que tú eres como un turco, todo lo vende. Eso es por allá, de esos lares. El comercio. Entonces, cuando Jesús entró, el Jesús histórico, se enojó y se arremangó las mangas de su vestidura y tomó un rejo, una especie de cuero doblado que hacía como un palo, un látigo, una cosa, y empezó a ahorcar las mesas. Empezó a tirar las mesas. Tenga usted bien presente que al caer las mesas caen cantidad de monedas rodando, y ahí el que está no se va a quedar viendo, se ve como una piñata que se cae. Todo el mundo empieza a echar mano. Soltó todas esas cuerdas de animales que habían allí, soltó las palomas, soltó los chivos, las ovejas, y aquel que se oponía, que no me dejaba meter, ¡pam!, le metió un palo.
que a algunos se les hace difícil considerar a Jesús de esta manera, pero la historia lo registra y así sucedieron los hechos. Jesús pecó por eso. ¿Te está dando licencia para que tú golpees a alguien? No, Él no enseñó la violencia. Pero como esa es su casa, y en su casa debe mandar Él, y hay un desorden, y Él había ordenado, porque de seguro las otras veces que había entrado les había explicado, les había hablado, porque el Señor siempre agota los recursos más sencillos, hablar con la persona. Ellos no debían haber hecho ese negocio en el templo, en ninguna parte, porque estaban robando, pero mucho menos en el templo. Qué osadía, qué falta de respeto, qué maldad, qué diablo tan pasado. Por eso el diablo no quiere estar en las licorerías, en los bares, en las guerras. Él quiere estar en los templos. Y él se viste de religioso y viene a los templos. Que Dios nos ayude a discernirlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Pero no es que se quiera sentar literalmente, se siente en la mente de las personas. Ya no quiere sentarse en los bancos. Dice, esos bancos de madera me aburren mucho. Yo quiero sentarme en la mente de Petra y de Juana, que van para el templo. Que Dios nos ayude en el nombre de Jesús a discernirlo y a echarlo por tierra. Bueno, Jesús sacó a los que cambiaban las monedas y a los que vendían en el lugar del atrio, haciendo un desorden en aquel lugar del orden que ellos decían que tenían, que ese era el desorden mayor. Y hizo que toda esta gente entendiera que esta no era la forma. Y alguien seguro le preguntó, sus discípulos quizás asustados, quizás un poco, ¿qué está pasando aquí? El maestro como que no comió bien anoche, ¿qué le pasó? No, estaba todo... La Biblia dice que mi casa será llamada casa de... y ustedes las habéis convertido en una cueva de ladrones. Se los dijo en su cara. O sea que le estaba dando a ellos una paliza y le estaba diciendo por qué se le estaba dando. Que por cierto es lo que enseñan los psicólogos hoy, porque él dice que la generación que nos crió a nosotros, los que ya tenemos 45 para adelante, dice que ellos no tuvieron ese entendimiento. Ellos te daban una paliza y no te explicaban por qué. Ahora el psicólogo dice, cuando le vayas a disciplinar a tu hijo, digo, los psicólogos y digo, la enseñanza hace unos 10, 15 años atrás, porque cambió. Ahora usted no puede ni tocar al muchacho. Si lo ve y el muchacho dice, me vio mal, y va con policía, el policía viene y te lleva preso. Bueno, cuando en ese tiempo se disciplinaba, no se le decía a los niños por qué se le disciplinaba. En verdad debe decírsele, te voy a disciplinar porque te dije que no tocaras esto y lo tocaste y lo dañaste, te tengo que disciplinar por eso. El niño dice, mi disciplina fue por eso. Entonces hay una enseñanza, un aprendizaje, y debiera no repetirlo porque se le dijo. Pero si no se le dice, entonces queda sin la enseñanza y lo va a volver a repetir. Jesús le dijo, he hecho esto porque ustedes han convertido mi casa en casa y en cueva de ladrones. Han venido a robar en el nombre de Dios. Que por cierto, el nombre de Dios es más usado en la tierra para cosas malas que para buenas. Mucha gente escondida tras la religión está haciendo atrocidades. De hecho, ahorita mismo en Bolivia y hay un boom, en Canadá y en muchos lugares del mundo. La iglesia que por tradición mandó de manera tradicional e histórica en estos continentes, hizo desastre con la juventud, sobre todo con los niños, perpetrando toda suerte de abusos sexuales hacia los niños. Hay una demanda millonaria en el mundo entero, solo que esto es la puntita del iceberg que han asomado, porque ellos tienen demasiado poder para que los casos más sonados no lleguen y algunos se desaparezcan para siempre. Pero gracias a Dios que no somos los cristianos pentecostales ni los ortodoxos que denunciamos estas cosas. Son de la misma fila de ellos, hombres y mujeres que por años estuvieron frustrados porque cómo fue que yo entregué mi vida a esta persona que era piadosa y me ultrajó, al punto de casi ser un homosexual o un rebelde sin pasta, o quitarme la vida como la gran mayoría lo hicieron. Lo que le duele a este tipo de personas que levantan la protesta es que sus amigos que no tuvieron el valor de ellos de sobrevivir en medio de esos momentos difíciles, se quitaron la vida. Se suicidaron. Entonces, mucha gente usa el nombre de Dios para hacer lo que le dé la gana. Que usted y yo tengamos presente que Dios dijo en el cuarto mandamiento, en uno de esos mandamientos, dice que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios. Y alguien lo puede tomar sin querer. Incluso dice que Dios no tomará por inocente al culpable, y creo que aplica allí, hablando de su nombre. Así que si usted promete algo en nombre de Dios, usted tiene que cumplirlo. Nadie le mandó a comprometerse. Por eso yo trato, aunque es posible que en algún momento se me cuele alguno,
de las personas que invito a predicar sean personas más o menos sensatas y que no tengan personas sobreemocionadas, como hemos visto en algunos casos, que comprometen al pueblo a decir y hacer cosas. Pues, si ven a una persona en una camioneta, prométele ese carro a Dios, ven, y lo hace que la gente pase, y la gente pasa temblando, y lo prometo, y no sabe lo que hizo, se tiene que entregar el carro. ¿Cuál carro? El carro. Fue en el nombre de Dios que lo prometiste. Entonces nosotros no tenemos esos artilugios ni estas formas de ser, porque el nombre de Dios tiene que ser y debe ser respetado. Si usted dice que su casa es cristiana, en su casa manda Cristo y Dios es el rey de esa casa, ahí no debiera oírse música que exalten al diablo ni a la carne. Si usted dice que todo lo que está en su casa es sagrado y es santo y es dedicado a Dios, en su nevera no debieran haber botellas de whisky, de pampero, ni cajas de cerveza escondidas bajo la cama. Si usted dice que su casa es santa y el nombre de Dios es invocado allí, ahí no debieran haber fornicarios. Si ese muchacho dice, no, papá, yo me quiero traer a la muchacha porque Petra se trajo a su muchacho también. Bueno, agarre sus 4 trapos y allá todavía hay espacio en el puente y allá vive con ella. Pero en mi casa no. Porque en mi casa se respeta a Dios. Ahora, no lo hacemos por males, jóvenes que están aquí, que algunos están siendo pasados por este filtro. No, tu papá no lo va a hacer por mal, es que esto no te conviene. Y la única forma de que más o menos sea feliz en la tierra en eso es haciendo las cosas bien. Entonces el Señor dijo, ustedes habéis convertido la casa de oración de mi Padre, que es para hablar con Dios, en un comercio, y haber venido a ser unos ladrones en medio de la casa de Dios. Lo que debía ser para adorar y orar a Dios se había convertido en un comercio seco y vacío de Dios, pero tenía el maquillaje de que todo lo que pasa allí, puertas adentro, ahí está Dios. No. Jesús estaba en contra de eso. El Jesús histórico volcó las mesas. Si ustedes ven a Jesús, que uno dice, pero eso es verdad, algunos se confunden cuando ven esa figura de Jesús, dicen, pero ¿eso es verdad? ¿Eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia. La historia lo registra. Que Jesús visitó el templo ese tiempo y entró al atrio, y en el atrio había este desastre, y él volcó las mesas, soltó las aves, tiró las monedas por el suelo, y con el rejo golpeó a aquel que se quería tirar de malote, que no, aquí en mi mesa mando yo, o te quito o te quito. Y le empezó a dar fuetazos y a apartar de allí. Él no dio luz para que nadie practique ningún tipo de violencia. Recuérdese que le estoy diciendo, aparte que eso estaba escrito, de que iba a suceder, Jesús estaba limpiando su casa. Y cuando se trata de limpiar su casa, sus pertenencias, usted tiene que tomar una actitud bien rígida, y a algunos no le va a gustar porque va a pensar que no se está haciendo las cosas con amor, que no se está haciendo las cosas porque algunos contemplan el enojo con falta de amor. Y no necesariamente. Dios se ha airado y nunca ha dejado de tener su amor y de ser de naturaleza, de tener su naturaleza de amor. Jesús nunca perdió su naturaleza de amor por haber hecho esto. Él estaba evocando un asunto mayúsculo, que era que había un terrible desorden. Algunos tienen una idea de Dios como un abuelastro, alguien que le pasa todo por alto. No, en el cielo no entra la gente en pecado, dicho y establecido por Dios. Así que el que quiere entrar al cielo tiene que clamar a la sangre de Cristo para que le limpie. Y empezar la lucha de todos nosotros en contra del pecado. No te estoy diciendo que tienes que ser perfecto para venir al cielo, no. Tienes que invocar al Señor como tu Señor, aceptarlo y vivir su palabra, y empezar a luchar contra cualquier tipo de pecado que venga. Y en esa lucha te va a encontrar Dios y eres salvo. Jesús, el Jesús histórico, no solamente hizo eso, sino que cuando estuvo en entredicha su palabra, él siempre buscaba lo que Dios quería. Cuando al Jesús histórico, rodeado de una multitud de gente con lanzas, soldados, toda suerte de extractos políticos y sociales, él estaba allí y le mostraron una moneda y le dijeron, Señor, ¿es lícito dar tributo al César, sí o no? Ellos lo daban. De hecho, el mismo Jesús había pagado su tributo. Así que si usted ve un evangélico que cuando le viene a cobrar el portugués de la esquina se esconde, eso está mal. Él tiene que pagar. Nosotros, cuando, gracias a Dios, digo gracias a Dios de alguna manera, no se está cobrando la luz, porque no sé a cuánto nos cobrarían, por lo menos la electricidad no se está cobrando. Pero cuando se cobraba la electricidad, no se justifica de ninguna forma y manera que un evangélico esté pegado de manera irregular. No, porque eso sería robar corriente.
Pero una multitud de gente lo hizo por años. Cuando escucha la palabra del Señor entiende que esto no procede del carácter cristiano. Jesús mismo pagó su impuesto. Cuando le fueron a cobrar su impuesto, Él le dijo a Pedro: Pedro, echa el anzuelo, saca el pez, y ahí están las 2 monedas, una para ti y una para mí. Los demás que vayan a pescar ellos también. Porque le dijo: sí, Pedro, es una para ti y una para mí. Y pagó su impuesto. Ahora esto le están diciendo: esto es lícito, pagar impuesto al César. No le había mostrado la moneda. Él de manera sabia entendió: denme la moneda. Le entregaron una moneda y para eso tenía la cara del César. Y le dije: ¿de quién es esta figura? Del César. Bueno, denle al César lo que al César le corresponde, pero a Dios lo que es de Dios. O sea que si alguien tiene un compromiso con el hombre, por eso no se va a eximir de cumplir su compromiso con Dios. Y si alguien tiene un compromiso con Dios, por eso no va a dejar de cumplir su compromiso con el hombre. Si usted es militar y se inscribió en esa carrera y está siguiendo esa forma de vida, usted tiene que someterse. Si usted pertenece a cualquier tipo de asunto, por ejemplo, si pertenece a su hogar, tiene un padre que tiene unas características en su hogar y usted vive bajo ese techo y bajo esa autoridad, tiene que someterse a todas esas cosas que son buenas. Todas las cosas que son buenas no hay problema. Es cuando son malas que debemos oponernos. Entonces el Señor histórico, el Señor Jesús, que tomó esa moneda en sus manos, tuvo la moneda en sus manos de la infinge del César, y le dijo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al punto de que este dicho se ha corrido en gran parte de la raza humana en los distintos tiempos, desde que se dijo hasta hoy, que en muchos de los extractos de la sociedad humana hoy por hoy se usa ese dicho: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús dijo en otro momento: ustedes pueden hacer una cosa sin dejar de ser la otra. Por el hecho de que sea cristiano no te vas a robar los impuestos. O por el hecho de que sea cristiano no vas a hacer algo de la manera que no se debe. No, eso no te da play ni te da ningún tipo de licencia el ser cristiano para faltar a las leyes establecidas en las naciones del mundo donde estamos. Si a usted no le gusta una nación de esta tierra, tendrá que irse a otra y algún día encontrar una nación donde se practique todo lo que usted quiera, porque así estas son las naciones. Para los gustos y los colores están las naciones también. Algunos que están acá en Venezuela y que ahora el boom es irse a los Estados Unidos y se han ido, quieren hacer allá lo que le viene en gana y allá se están metiendo en líos, en problemas. Sobre todo que la gran mayoría quiere pasar indocumentado, y eso es algo ilícito en cualquier nación del mundo. Solo que aquí entran cualquier cantidad de personas y no hay ningún tipo de filtro para eso, porque no hay mayores cosas que perder. Incluso si vienen personas de otra tierra, incluso son bienvenidos entre nosotros y pueden venir y establecerse donde quieran. Esa es la libertad que tenemos nuestras naciones. Pero así es el asunto. Ustedes y yo debemos entender estos ejemplos del Jesús histórico y respetar a quien se deba respetar. De hecho, el mismo Pablo dice: al que honra, honra; al que respeto, respeto. Cada quien en su orden. Incluso a los que están en autoridad, ¿qué le debemos nosotros a ellos? Respeto. Y oración. Orar por ellos. No estamos de acuerdo con las cosas malas que estén haciendo. Si están aprobando leyes para la homosexualidad, para el aborto y para lo que quieran, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Ahí sí nos oponemos y oramos para que cambie su mentalidad. Y si no cambia su mentalidad, que Dios ponga a personas que tengan una mentalidad que nos den una buena vivencia en esta nación. No queremos atrocidades ni maldades, porque este tipo de cosas atraen el juicio de Dios sobre las naciones. Nuestra oración siempre debe ser por las personas que están ahí en eminencia, para que lo hagan muy, pero muy bien, para que respeten la vida, para que las leyes que establezcan sean para la cordialidad, para el sustento, para el buen vivir, como se pregonan por muchos lugares, pero muy poco se hace. Ustedes saben que los políticos de estos lugares lo que quieren es estar en un lugar donde haya dinero para enriquecerse. Y algunos que han aprendido las lecciones viendo los problemas en otras naciones, ahora no ponen las riquezas a sus nombres, sino que las ponen a nombre de tercero, de cuarto, de quinto y de sextos. Pero siempre son ellos los primeros. Lo cierto del caso es que el Señor Jesucristo, hablando de lo que es el orden que suma en su iglesia, que está en su iglesia, dice: en una ocasión el Jesús histórico reunió a sus 12 discípulos y dice la Escritura que se volvió a ceñir las mangas de su camisón y buscó un envase, una tinaja y lavación, una ponchera, y tomó un paño y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Símbolo de humildad y de servicio. Los judíos tienen como costumbre de ese tiempo más, en aquel tiempo cuando se andaba mucho a pies por todos los lugares, las calles polvorientas, que cuando un
Una persona llegaba a la casa, tenía que quitarse los zapatos o las sandalias, si las tenía, y la mayoría, el burgo del pueblo andaba descalzo, entonces el polvo se pega a los pies, y al llegar a una casa, para sentir honra hacia la persona que me está visitando, debo lavarle los pies, atenderlo. Y literalmente Jesús lo hizo con sus discípulos. Cuando Pedro está viendo que le lavaron los pies a Juan, a Mateo, le lavaron los pies a Andrés, a Felipe, cuando venían para que Pedro, no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Y el Señor le dijo, deja a Pedro que te lave los pies, porque si no te lavo los pies no vas a entrar al reino de los cielos. Bueno, no, Señor, entonces sí, lávame si es posible desde la cabeza hasta los pies. No, Pedro, ni tan calvo ni con 2 pelucas, es los pies nada más, cabezón. Y se dejó lavar los pies. ¿Y por qué el Señor lo hizo? Para darle una magistral enseñanza. Le dijo, ustedes ven los reyes de la tierra, ellos se endiosan y se apoderan de los bienes públicos. Entre nosotros no es así. El que quiera ser mayor en el cielo, dijo, el que quiera ser mayor en el cielo tiene que hacerse aquí vuestro servidor. Todo el que ha alcanzado grandes cosas en el cielo, que sí se alcanza, lo ha alcanzado a través del servicio. A través del servicio. Y él dijo, yo les he servido a ustedes, y quiero que ustedes también les sirvan a los demás. Es posible en algún momento que hagamos el lavado de los pies para simbolizar eso. Eso lo hacemos en la Iglesia Refugio, tienen esa costumbre, solo que se ha perdido un poco por alguna otra cosa que han entrado, pero siempre está vigente que en algún momento le lavemos los pies. No se preocupe, si usted ese día viene con los pies bien bendecidos, se le van a lavar igual. No importa, vamos a traer bastante agua, porque no, esta agua huele a queso, la cambiamos, pero el día que lo hagamos no se vaya a sentir, pastor, a mí no, usted, el que dice que no, ese es. Así que eso va a suceder, porque esto nos va a indicar a nosotros que Jesús lo hizo, y lo hizo para que nosotros aprendamos a servirle al próximo. Por eso aquí en las iglesias Refugio no tenemos problemas en que la gente quiera servir. Claro está, queremos que se separe del pecado, o que lo esté intentando, que se separe de todas las cosas que están en desorden, y que se someta al servicio que nosotros presentamos. Cuando yo me convertí hace unos 35 años atrás, era muy difícil servir a Dios. Había una predilección y había muchos filtros. Incluso para bautizarnos les he contado que tenía que tener una persona mínimo un año y medio de conversión, y después eso sometido a una enseñanza de casi 6 meses. Y si faltaba una de esas clases le decía, no califica. Bueno, pero me quedé en la clase 50. No, en la primera. Vas a repetir las 50 hasta llegar a las 56, porque son 70. Ahora no tenemos mucho problema con eso. Incluso si alguien viene, pues yo puedo venir sábado a limpiar, venga a limpiar en la casa de Dios, no hay problema con eso, con tal que lo haga de corazón, porque queremos enseñarle que lo más básico que el Señor nos enseñó a hacer para tener una buena vivencia y una buena convivencia entre nosotros es el servir el uno al otro. Todos debemos servir, y quiero que sepa, no solamente sirvamos en la casa del Señor. Yo les he dicho, les he enseñado, y es verdad, hay 3 altares al cual nosotros nos debemos. El primer altar es el altar de mi corazón. Ese es el primer altar donde yo me encuentro con Dios. El segundo altar debiera ser el altar de su casa, su hogar, su casa. Y el tercer altar es el altar de la iglesia, todo lo que tiene que ver acá. Algunos nada más se ocupan de servir a la iglesia para ser vistos y aplaudidos por los hombres, pero en la casa tienen tremendo desastre y no le sirven a nadie. Si un adolescente aquí viene y limpia los bancos y se mete por aquí y es obediente, pero su padre me dice, ese hombre ya es un vago, eso es triste y lamentable. Él no está entendiendo, no sabe de qué se trata el asunto, porque el que sirve, sirve en todo lugar. Es más, a los que no conocen a Dios, con más razón tiene que servirle, porque ellos van a decir, pero ¿por qué me sirve así? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué es obediente? Porque él ama a Cristo y lo está haciendo para que usted conozca también al Señor. Entonces, no queremos ser servidores solamente del altar de la iglesia, donde somos vistos. Queremos ser servidores donde estemos y donde se nos necesite. Sobre todo en estos 3 altares: el altar de mi corazón, el altar de mi casa y el altar de la iglesia. Debo tenerlo en consonancia y en coinonía, porque si no, ya el Señor también, el Señor histórico, dijo: ay de vosotros fariseos, que ama el estar en lugares públicos para ser aplaudido por la gente. Es una pretensión que puede tener la persona orgullosa, o que le gusta que le estén viendo, que todo lo que haga se lo agradezcan, que le den una palmadita, que bien los estás haciendo.
No busque ese tipo de halago, porque yo lo he aprendido de memoria y fehacientemente, que si yo por algo que usted hizo le reconozco en público, es posible que le robe su bendición que usted tiene en el cielo. Y yo no quisiera hacer eso. Así que ahorita sí está de moda, gracias a la tecnología, que la gente todo lo que hace se toma una foto. Se toma una foto y se toma una foto. Incluso algunas personas han tomado fotos y no han visto que el baño donde está, en la casa donde está, no, es una cortina y se movió la cortina y ¡prácate! Entonces la gente no va a ver la foto del plato de comida, sino la otra cosa que se estaba haciendo allá. Sea prudente en los lugares donde se toma la foto, y si es posible, cuando haga un hecho para Dios, no se tome ninguna foto. Que por cierto, en el cielo no creo yo que haya celulares de esto, que haya cosas tecnológicas de las que el hombre tiene, pero la tecnología que se maneja ya es tan extraordinaria que no necesita tener espacio. O sea, no hay espacio que se ocupe con ningún tipo de artefactos, pero allá se sabe todo lo que se hace aquí, y no porque los ángeles son chismosos, es porque ellos están llevando un registro fehaciente de cada uno de nosotros. Es más, yo creo que los ángeles que están asignados para la salvación están asignados, y algunos saben lo que pensamos. Ángeles que saben lo que pensamos, ángeles que están llevando cuenta de lo que pensamos, ángeles que están llevando cuenta de lo que hacemos, y ángeles que están llevando cuenta de lo que decimos. Con mucha más razón, por favor, calibre su pensamiento. Debo ver de qué fuente es este pensamiento, qué me inspira, el temor, la ira, el coraje, ¿qué pensamiento me inspira? Y si hablo, con mucha más razón. De hecho, el que habla se delata. Si alguien no habla, uno no sabe por dónde le entra el asunto, pero cuando la gente empieza a hablar, ya uno sabe lo que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Satanás lo sabe de sobra, y por eso él siempre anda calladito, observando. Es cuando se le descubre que él habla como una gallina. Lo que hemos tenido gallina en algún momento, vemos que cuando la gallina pone el huevo, está calladita, pero cuando ya siente que el huevo salió, ¿qué hace ella? Cacaraquea y lo delata. Debiera de quedarse callado, pero ella cacaraquea y se mueve del nido. Es para que el depredador la vaya a buscar donde ella está cacaraqueando, y no en donde puso el huevo. Eso es estrategia de la naturaleza. Pero Satanás siempre quiere andar calladito. De hecho, la gran mayoría de los que practican el satanismo a niveles de hacer pactos del satanismo como tal, no brujos, ni chamanes, chupadores de tabaco, no. Eso es como lo vulgar de eso. Los que de manera profesional se atan al diablo, que los que son los satanistas, esas son personas que siempre andan calladitas, porque mientras menos digan, menos razones habrá de descubrirle. De hecho, Satanás también funge de esta manera. Él siempre quiere andar oculto. Cuando se le descubre y se le denuncia y se le dice en el nombre de Jesús, tiene que salir porque le está enviando la autoridad, es donde él sale y dice todo lo que quiera decir. Nosotros debemos saber que todo lo que digamos está siendo tomado en cuenta, que el mismo Jesús, el Jesús histórico, dijo: y de toda palabra que salga de la boca del hombre va a dar cuentas a Dios. Algunos tratan de recordar, vas a dar cuenta a Dios, vas a dar cuenta a Dios. Yo lo sé de sobre y le voy a dar. Y usted también tiene que saber, le va a dar cuentas a Dios. Vamos entonces a vigilar lo que estamos diciendo, sobre todo empezando desde la parte más importante, lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. El proverbio dice: ¿cuál es el pensamiento del hombre? Así es su proceder. O sea que usted es reflejo de sus propios pensamientos. Usted es lo que piensa. Debemos tener cuidado con eso, porque nuestra mente se alimenta de múltiples fuentes. La fuente más, ahorita la más común, es a través de lo que vemos. ¿Y qué está viendo la mayoría de los jóvenes a través de esta tecnología que tenemos por delante? Viendo cosas horrendas, tales como mucha violencia a través de los juegos estos que atan hasta los adultos. He visto adultos que están corriendo en su casa y dicen: oye, ¿a qué va a ver el boxeo? Que le gusta el boxeo. No sé, va a ver el básquet, que le gusta el básquet. No, es que va a rinconarse, echarle uña al teléfono para jugar. Un viejo sinvergüenza. Sinvergüenza. Que Dios nos libre de estos nuevos vicios letales tan terribles como la cocaína en los años 70, como todas las drogas que han habido. Ahora ha venido la tecnología a enviciar a la gente y a hacerlas que anden robotizadas, sin ningún tipo de elemento. El Jesús histórico no tuvo problema con eso, porque nunca tuvo celular. El Jesús histórico, ¿qué les dije? Le estoy hablando de Jesús en 3 tiempos, y apenas estoy hablando de Jesús histórico, pero el tiempo de nosotros se nos fue.
el tiempo de nosotros se nos fue, pero les estaba diciendo que el Jesús histórico se remangó sus mangas y le lavó los pies a sus discípulos y les dijo: así como yo he hecho con ustedes, tienen que hacerlo ustedes con los otros. Tienen que servirle a los demás, porque el que no sirve, no sirve. Debemos servirle a los demás. Y qué mejor manera que servirle primero a los de la casa del Señor, porque así también lo dice la Escritura. Sí, vamos a hacerle bien a todo el mundo, a los africanos, los de la India, a todos, pero mayormente y principalmente a los de la fe. O sea que esto está en prioridad en la lista de Dios, el servirnos los unos a los otros en el nombre de Jesús. Todo lo que usted dé o deje de dar, hágalo de puro corazón para Dios. Aquí no obligamos a nadie a dar nada de nada, no, nada. Ustedes quizás van a ver, pero ¿por qué, pastor, no insisten tan temática? Que yo he visto que en nuestra misma corriente insisten, porque creo que Dios es el que recompensa y el que bendice, y Dios es el que te va a decir con lo que usted dé o con lo que deje de dar. Porque Él es el dueño de todas las cosas y Él conoce nuestros corazones. Pero el servicio tiene que ver con múltiples cosas extraordinarias. El Jesús histórico nos mandó a hacer todas estas cosas. Y en el nombre del Señor, para la próxima ocasión, hablando de la segunda persona de la Trinidad, porque les estoy hablando, ¿cuál es mi tema central y principal? Trinidad de Dios. ¿Cuál es el tema? Trinidad de Dios. ¿Cuál es el tema principalísimo? La Trinidad de Dios. La Trinidad. Hablé del Padre, estoy hablando del Hijo. Y vamos a hablar del Espíritu Santo. Solo que de hablar de Jesús, debo hablar en este tiempo y estoy hablando del Jesús histórico. Dejando una cantidad de evidencias tales como su nacimiento, muchas de los detalles que pasaron, de su vivencia como adolescente, de sus predicaciones, que ahí están en 28 capítulos desde la perspectiva de Mateo, pero qué cantidad de cosas se pueden decir. Resumiendo en un 5, quizás un 2, quizás un 1.5% de lo que puedo decir de Jesús. Porque lo otro queda relegado para que tú lo escudriñes. Porque gracias a Dios usted tiene también la versión de la Biblia en sus manos. Usted tiene la Biblia. Privilegio que tiene que agradecer todos los días. Así como agradece los alimentos que se va a comer, tiene que agradecer que Dios te permita tener la Biblia. Porque hay lugares ahorita mismo, en el siglo XXI, donde no pueden tener Biblia. Donde la gente quisiera saber de Jesús y no tiene nada del Señor. Ustedes y yo tenemos en abundancia la palabra, así que dicen por allí, hay un dicho que mientras las cosas más abundan, más se menosprecian. Por ejemplo, usted va a ciertos pueblos de allá de Chile, que muchos han ido y dicen: pastor, aquí la manzana es como el mango allá, tirado en el piso, los porches de la casa tienen marra de manzana y se rían las manzanas afuera, y yo me paro antes de ir para el trabajo, me cuento y me deleito comiendo manzana, y la gente me ve y dice: pues este está loco, es un lambucio. Es que yo para comprar una manzana tenía que ir por ahí lejos a comprarla, y una solita, y me la comía calladito. Ahora aquí hay manzana tirada en el suelo por todos lados. Porque donde abundan las cosas, la gente la tiende a menospreciar. ¿Qué es lo que está pasando para nuestros lugares latinoamericanos? Que la gente, por tener la Biblia en abundancia, la está menospreciando. Y en algunos lugares donde no tienen ni una pizca, solo partículas de hojas y versículos, la aprecian como un lingote de oro. Entonces nosotros no caigamos jamás en ese rol. Vamos a apreciar la Biblia hoy, mañana y siempre. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Pónganse en pie en el nombre de Jesús. Ya ustedes vieron, allá le caen agua y a mí me cae nieve.